Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante para descubrir y entender las diversas percepciones de figuras clave en las religiones, sin denominaciones ni dogmas. Hoy, nos sumergimos en la figura de Abraham, una figura central en el judaísmo, cristianismo e islam, y exploramos cómo es visto desde diferentes perspectivas religiosas, históricas, éticas y culturales. Abraham es conocido por sus pruebas de fe, como dejar su hogar en Ur, la promesa de un hijo en su vejez y el sacrificio de su hijo. Sin embargo, también es una figura que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Desde la falta de evidencia arqueológica hasta las implicaciones éticas de sus acciones, analizamos cómo estas narrativas pueden ser interpretadas de diversas maneras. En este estudio, abordamos las críticas desde perspectivas históricas, éticas, psicológicas y sociológicas, ofreciendo una visión más amplia y matizada de su figura. Nos esforzamos por mantener una mente abierta y crítica, apreciando la complejidad de Abraham y su impacto en la historia y la cultura humana. Aquí en Explorando la Fe y las Religiones, somos parte de un nuevo despertar, buscando entender y respetar las diversas creencias y culturas. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte para ser parte de esta comunidad en crecimiento. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Ahora, te invitamos a ver este audiovideo donde profundizamos en el estudio de Abraham y sus múltiples interpretaciones. Comencemos con el estudio. Abraham es una figura central en varias religiones, especialmente en las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, la percepción de Abraham como un hombre de fe varía entre estas tradiciones y otras creencias. Judaísmo. En el judaísmo, Abraham es considerado el patriarca del pueblo judío y un modelo de fe y obediencia a Dios. La Torá narra varias pruebas que Abraham tuvo que superar, como dejar su hogar en Ur, la promesa de un hijo en su vejez, especialmente la prueba de sacrificar a su hijo Isaac. Estas pruebas son vistas como demostraciones de su fe y confianza en Dios. Cristianismo. El cristianismo también ve a Abraham como un ejemplo de fe. En el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, Abraham es presentado como el padre de todos los creyentes debido a su fe en las promesas de Dios antes de la ley mosaica. La carta a los Hebreos destaca la fe de Abraham en obedecer a Dios, incluso cuando no entendía completamente sus planes. En el Islam, Abraham, Ibrahim, es uno de los profetas más importantes. El Corán relata varias historias de su vida, incluyendo su lucha contra la idolatría en su juventud y su disposición a sacrificar a su hijo Ismael, en lugar de Isaac, como en la tradición judía y cristiana. Estas historias subrayan su total sumisión y fe en Allah. Otras perspectivas. En otras religiones y filosofías, Abraham puede no tener el mismo protagonismo. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, las figuras centrales son diferentes y las enseñanzas se enfocan en otros aspectos de la espiritualidad y la moralidad. Sin embargo, la idea de fe y devoción es un tema común en muchas tradiciones religiosas, aunque se manifieste de diferentes maneras. Análisis imparcial. La idea de que Abraham no tuvo que luchar por nada y que todo le fue dado fácilmente puede ser una interpretación limitada. Las narrativas religiosas destacan sus pruebas y desafíos como ejemplos de su fe y obediencia. Sin embargo, es importante reconocer que estas historias son interpretaciones teológicas y pueden variar según la tradición y el contexto cultural. En resumen, aunque Abraham es visto como un hombre de fe en las principales religiones abrahámicas, la percepción de su vida y sus pruebas puede variar. Las historias de su vida están diseñadas para enseñar lecciones de fe, obediencia y devoción, y su relevancia puede ser interpretada de diferentes maneras según la tradición religiosa. ¿Cómo se ve a Abraham desde una perspectiva no religiosa? Desde una perspectiva no religiosa, Abraham puede ser visto como una figura histórica y cultural significativa, más allá de su papel en las tradiciones religiosas. Aquí hay algunos puntos clave. Figura histórica.
Abraham es considerado un personaje de la Edad del Bronce, y aunque no hay evidencia arqueológica directa que confirme su existencia, su figura representa a los antiguos pueblos seminómadas de la región de Mesopotamia. Las historias sobre Abraham reflejan las migraciones y las interacciones culturales de estos pueblos. Símbolo cultural. Abraham es un símbolo de la unidad y la diversidad cultural. Su figura es central en las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, lo que lo convierte en un punto de referencia común para miles de millones de personas en todo el mundo. Esto puede ser visto como un símbolo de la capacidad humana para encontrar puntos en común a pesar de las diferencias. Modelo de liderazgo. Desde una perspectiva sociológica, Abraham puede ser visto como un líder carismático que logró unir a su familia y seguidores bajo una visión común. Su capacidad para negociar y establecer alianzas, como se describe en las narrativas bíblicas, puede ser interpretada como ejemplos de liderazgo efectivo y diplomacia. Interpretaciones literarias. Las historias de Abraham también pueden ser analizadas desde una perspectiva literaria. Los relatos sobre su vida contienen elementos de mitología, épica y narrativa moral, lo que los hace ricos en simbolismo y significados profundos. Estos relatos pueden ser estudiados como parte de la literatura antigua y su impacto en la cultura y la moralidad humana. En resumen, desde una perspectiva no religiosa, Abraham puede ser visto como una figura histórica, un símbolo cultural, un modelo de liderazgo y un personaje literario significativo. Estas interpretaciones permiten apreciar su importancia más allá del contexto estrictamente religioso. Las críticas a la figura de Abraham como hombre de fe suelen centrarse en varios aspectos, dependiendo de la perspectiva desde la cual se analice. Perspectiva histórica y arqueológica. Algunos historiadores y arqueólogos cuestionan la historicidad de Abraham, argumentando que no hay evidencia arqueológica directa que confirme su existencia. Desde esta perspectiva, las historias sobre Abraham podrían ser vistas como mitos o leyendas que reflejan las creencias y valores de las sociedades antiguas, más que hechos históricos verificables. Perspectiva ética y moral. Desde un punto de vista ético, algunas personas critican las acciones atribuidas a Abraham, como el intento de sacrificar a su hijo. Este acto, aunque interpretado como una prueba de fe en las tradiciones religiosas, puede ser visto como moralmente problemático desde una perspectiva moderna. La idea de que un padre esté dispuesto a sacrificar a su hijo puede ser interpretada como un ejemplo de obediencia ciega que no debería ser emulada. Perspectiva psicológica. Desde una perspectiva psicológica, algunos analistas podrían argumentar que las acciones de Abraham reflejan un comportamiento influenciado por la presión social y las expectativas culturales de su tiempo. La disposición a seguir órdenes divinas sin cuestionarlas podría ser vista como un ejemplo de conformidad extrema, más que de fe genuina. Perspectiva sociológica. Sociológicamente, Abraham puede ser visto como una figura que representa la consolidación de poder y autoridad en una sociedad patriarcal. Las narrativas sobre su vida y sus pruebas pueden ser interpretadas como mecanismos para justificar y perpetuar estructuras de poder y control social, más que como ejemplos de fe personal. Perspectiva literaria. Desde un análisis literario, algunos críticos pueden argumentar que las historias de Abraham son construcciones narrativas diseñadas para transmitir ciertos valores y enseñanzas, más que relatos de eventos reales. En este sentido, la figura de Abraham podría ser vista como un arquetipo literario que encarna ideales de fe y obediencia, pero que no necesariamente refleja una experiencia humana auténtica. Estas perspectivas ofrecen una visión crítica y multifacética de la figura de Abraham, cuestionando la interpretación tradicional de su vida como un ejemplo de fe inquebrantable. Al considerar la figura de Abraham desde múltiples perspectivas, es importante mantener una visión equilibrada y abierta. Aquí tienes algunos consejos imparciales y no denominacionales. Reflexión crítica. Investiga diversas fuentes.
Examina las historias de Abraham desde diferentes tradiciones religiosas y académicas. Esto te permitirá tener una visión más completa y matizada. Cuestiona y analiza, no aceptes las narrativas sin cuestionarlas. Analiza las historias y sus contextos históricos, culturales y éticos. Perspectiva ética. Considera los valores modernos. Reflexiona sobre cómo las acciones atribuidas a Abraham se alinean con los valores y principios éticos contemporáneos. Esto puede ayudarte a entender mejor las diferencias entre las normas antiguas y las actuales. Empatía y comprensión. Trata de entender las decisiones y acciones de Abraham desde la perspectiva de su tiempo y cultura, sin juzgarlas únicamente desde un punto de vista moderno. Análisis literario y cultural. Aprecia el valor literario, reconoce las historias de Abraham como parte de la rica tradición literaria y cultural de la humanidad. Estas narrativas han influido en la literatura, el arte y la moralidad a lo largo de los siglos. Explora los arquetipos, identifica los arquetipos y símbolos presentes en las historias de Abraham y cómo estos se reflejan en otras culturas y tradiciones. Enfoque personal. Desarrolla tu propia opinión. Utiliza la información y las perspectivas diversas para formar tu propia opinión sobre Abraham. No te sientas obligado a aceptar una visión particular. Dialoga y comparte. Participa en conversaciones con personas de diferentes creencias y antecedentes. Esto puede enriquecer tu comprensión y ofrecer nuevas perspectivas. Mantener una mente abierta y crítica te permitirá apreciar la complejidad de la figura de Abraham y su impacto en la historia y la cultura humana. Las pruebas de Abraham según la Torá son fundamentales para entender su figura en el judaísmo, pero también han sido objeto de críticas y cuestionamientos desde diversas perspectivas. Aquí te explico algunas de las pruebas más significativas y las críticas que se les han hecho. Pruebas de Abraham en la Torá. Llamado a dejar su tierra, Dios le ordena a Abraham que deje su hogar en Ur y se dirija a una tierra que él le mostrará. Génesis 12, 1-3. Esta prueba es vista como un acto de fe y obediencia, ya que Abraham deja todo lo conocido por una promesa divina. Promesa de un hijo. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Dios promete a Abraham que tendrá un hijo y que su descendencia será numerosa. Génesis 15, 1-6. Esta promesa pone a prueba la fe de Abraham en la palabra de Dios. Sacrificio de Isaac. La prueba más conocida es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis 22, 1-19. Abraham obedece sin cuestionar, pero Dios detiene el sacrificio en el último momento, proporcionando un carnero como sustituto. Críticas y cuestionamientos. Historicidad y arqueología. Algunos historiadores y arqueólogos cuestionan la existencia histórica de Abraham y consideran que las narrativas sobre su vida son mitos o leyendas. La falta de evidencia arqueológica directa y los anacronismos en las historias patriarcales son argumentos utilizados para desmentir la historicidad de Abraham. Ética del sacrificio de Isaac. Desde una perspectiva ética moderna, la prueba del sacrificio de Isaac es altamente controvertida. La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo puede ser vista como un acto de obediencia ciega y moralmente cuestionable. Críticos argumentan que esta historia no debería ser un modelo de fe debido a sus implicaciones éticas. Conformidad y presión social. Algunos analistas psicológicos sugieren que las acciones de Abraham reflejan una conformidad extrema a las expectativas culturales y sociales de su tiempo. La obediencia sin cuestionamientos puede ser vista como un comportamiento influenciado por la presión social más que por una fe genuina. Justificación de poder patriarcal. Sociológicamente, las narrativas sobre Abraham pueden ser interpretadas como mecanismos para justificar y perpetuar estructuras de poder patriarcal. Las historias de sus pruebas y éxitos pueden ser vistas como formas de consolidar la autoridad y el control social en una sociedad dominada por hombres.
Estas críticas ofrecen una visión alternativa y cuestionadora de la figura de Abraham, desafiando la interpretación tradicional de sus pruebas como ejemplos de fe inquebrantable. Aquí tienes un ejemplo que ilustra las pruebas de Abraham según la Torá y las críticas desde diferentes perspectivas. Ejemplo, la prueba del sacrificio de Isaac. Narrativa bíblica. En la Torá, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moría. Abraham obedece sin cuestionar y lleva a Isaac al lugar indicado. Justo cuando está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel de Dios lo detiene y le proporciona un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Esta historia es vista como una prueba suprema de la fe y obediencia de Abraham, Génesis 22, 1-19. Críticas y cuestionamientos. Perspectiva histórica y arqueológica. Crítica. No hay evidencia arqueológica que confirme la existencia de Abraham o el evento del sacrificio de Isaac. Algunos historiadores consideran que estas historias son mitos creados para transmitir valores y enseñanzas. Ejemplo, un historiador podría argumentar que la historia del sacrificio de Isaac es similar a otras narrativas mitológicas de sacrificios humanos en culturas antiguas, lo que sugiere que es una construcción literaria más que un hecho histórico. Perspectiva ética y moral. Crítica. La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo puede ser vista como un acto de obediencia ciega y moralmente cuestionable. Desde una perspectiva moderna, este acto podría ser interpretado como un ejemplo negativo de comportamiento. Ejemplo, un crítico ético podría comparar la historia con situaciones modernas donde la obediencia a la autoridad sin cuestionamientos puede llevar a acciones inmorales, argumentando que la historia no debería ser un modelo de fe. Perspectiva psicológica. Crítica. Las acciones de Abraham pueden ser vistas como resultado de la presión social y las expectativas culturales de su tiempo. La obediencia sin cuestionamientos podría ser interpretada como conformidad extrema. Ejemplo, un psicólogo podría analizar la historia del sacrificio de Isaac como un ejemplo de cómo las personas pueden actuar en contra de sus propios instintos morales debido a la presión de cumplir con expectativas religiosas o sociales. Perspectiva sociológica. Crítica. Las narrativas sobre Abraham pueden ser interpretadas como mecanismos para justificar y perpetuar estructuras de poder patriarcal. La historia del sacrificio de Isaac podría ser vista como una forma de consolidar la autoridad de los líderes religiosos. Ejemplo, un sociólogo podría argumentar que la historia del sacrificio de Isaac refuerza la idea de que la obediencia a la autoridad religiosa es suprema, lo que ayuda a mantener el control social en una sociedad patriarcal. Conclusión. Este ejemplo muestra cómo la misma historia puede ser interpretada de diferentes maneras según la perspectiva desde la cual se analice. Las críticas y cuestionamientos ofrecen una visión más amplia y compleja de la figura de Abraham, permitiendo una comprensión más profunda y matizada de su papel en la historia y la cultura. Abraham es una figura central en las religiones abrahámicas, y su vida y pruebas son vistas como ejemplos de fe y obediencia. Sin embargo, su figura también ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde diversas perspectivas. En la Torá, Abraham es presentado como un hombre que enfrenta varias pruebas de fe. Dios le ordena dejar su hogar en Ur y dirigirse a una tierra desconocida, lo que Abraham hace sin dudar. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, confía en la promesa divina de tener un hijo. La prueba más significativa es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, y Abraham obedece sin cuestionar, aunque finalmente Dios detiene el sacrificio y proporciona un carnero en su lugar. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, algunos cuestionan la existencia de Abraham y consideran que las narrativas sobre su vida son mitos o leyendas. La falta de evidencia arqueológica directa y los anacronismos en las historias patriarcales son argumentos utilizados para desmentir la historicidad de Abraham. Estos críticos sugieren que las historias de Abraham reflejan las creencias y valores de las sociedades antiguas más que hechos históricos verificables.
Desde un punto de vista ético y moral, la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo es altamente controvertida. Aunque en las tradiciones religiosas se interpreta como una prueba de fe, desde una perspectiva moderna, este acto puede ser visto como un ejemplo de obediencia ciega y moralmente cuestionable. La idea de que un padre esté dispuesto a sacrificar a su hijo puede ser interpretada como un comportamiento que no debería ser emulado. Desde una perspectiva psicológica, algunos analistas sugieren que las acciones de Abraham reflejan una conformidad extrema a las expectativas culturales y sociales de su tiempo. La obediencia sin cuestionamientos puede ser vista como un comportamiento influenciado por la presión social más que por una fe genuina. Esta interpretación sugiere que las decisiones de Abraham pueden haber sido moldeadas por las normas y expectativas de su entorno cultural. Sociológicamente, Abraham puede ser visto como una figura que representa la consolidación de poder y autoridad en una sociedad patriarcal. Las narrativas sobre su vida y sus pruebas pueden ser interpretadas como mecanismos para justificar y perpetuar estructuras de poder y control social. Las historias de sus pruebas y éxitos pueden ser vistas como formas de consolidar la autoridad de los líderes religiosos y mantener el control social en una sociedad dominada por hombres. Desde un análisis literario, las historias de Abraham pueden ser vistas como construcciones narrativas diseñadas para transmitir ciertos valores y enseñanzas. En este sentido, la figura de Abraham podría ser vista como un arquetipo literario que encarna ideales de fe y obediencia, pero que no necesariamente refleja una experiencia humana auténtica. Las narrativas sobre su vida contienen elementos de mitología, épica y narrativa moral, lo que las hace ricas en simbolismo y significados profundos. En resumen, la figura de Abraham es compleja y multifacética, y su interpretación puede variar significativamente según la perspectiva desde la cual se analice. Las críticas y cuestionamientos ofrecen una visión más amplia y matizada de su papel en la historia y la cultura, permitiendo una comprensión más profunda de su importancia y relevancia. Mantener una mente abierta y crítica es esencial para apreciar la complejidad de su figura y su impacto en la humanidad. Gracias por acompañarnos en este profundo y enriquecedor estudio sobre Abraham en Explorando la Fe y las Religiones. Hemos recorrido un camino fascinante, analizando las diversas percepciones de Abraham desde múltiples perspectivas, religiosas, históricas, éticas y culturales. Hemos visto cómo su figura es interpretada en el judaísmo, cristianismo e islam, y también hemos explorado las críticas y cuestionamientos que surgen desde diferentes enfoques. Esperamos que este análisis te haya proporcionado una visión más amplia y matizada de Abraham, permitiéndote apreciar la complejidad de su figura y su impacto en la historia y la cultura humana. Nuestro objetivo es fomentar un entendimiento más profundo y respetuoso de las diversas creencias y tradiciones, y estamos encantados de que formes parte de este nuevo despertar con nosotros. Si disfrutaste este estudio, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar ofreciendo contenido de calidad y seguir creciendo como comunidad. Hasta la próxima. Y recuerda, el viaje del conocimiento y la comprensión nunca termina. Nos vemos en el próximo episodio de Explorando la Fe y las Religiones.